tardes, Grace. Un gustazo que estés acá. La verdad, muy contento y invitarte en este encuentro conversatorio con Kickpoint. Para todo el equipo realmente es un gusto que estés acá, siendo una referente y bueno, contar un poco a quien puede estar viendo esta entrevista, esta conversación, ¿no? Entre nosotros dos. Grace digamos, tiene 11 años de experiencia en el campo, digamos, de responsabilidad social, de empresas modelos sociales. Es ingeniera biotecnológica, y bueno, ha trabajado tanto en México como en todas partes del mundo, inclusive en Australia, si no me equivoco, Grace, en un proyecto. ¿Querés contar un poquito con respecto a eso, para que te conozca un poco más la gente? Muchas gracias, Gerardo. Es un gusto saludarles. Para mí es el placer, para mí es un gusto poder estar hoy compartiendo con quien sea que esté allá y quiera saber un poquito más de estos temas que me parecen tan importantes. Pues mencionas que llevo algunos años trabajando en esto y pues he tenido esa gran oportunidad de trabajar cerca de la gente en diferentes proyectos sociales, sí aquí en México, en mi país, y también colaborando en otros lugares, bien dices, en, en Australia, un poco con algunos proyectos también en Estados Unidos, colaborando con otros amigos que también se han involucrado en estas áreas de desarrollo social y pues disfrutando, aprendiendo, que finalmente ese es el objetivo siempre, que estar siempre aprendiendo. Eso es algo que el ser humano debe ser inherente a él, el aprendizaje. Y pues aquí estamos para esta maravillosa charla, que espero que sea muy provechosa para todos. ¿Qué te impulsa, Grace, a trabajar con comunidades un poco más susceptibles, de esto de querer ayudar? Siempre 11 años, ¿no? Trabajando en diferentes proyectos. ¿Qué es lo que te impulsa, te mueve, digamos, a querer trabajar con comunidades bueno, que tienen muchísimos problemas, ¿no? Desde, me imagino, en Australia o incluso, bueno, en diferentes partes del país, incluso en Latinoamérica, ¿no? Donde principalmente en Latinoamérica, donde, bueno, el otro día charlábamos y los problemas en Argentina como en México son todos iguales. Pero ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, Gerardo, ocurre que yo comencé a trabajar en este tipo de proyectos desde la universidad y yo comencé curiosamente en un proyecto en el que yo trabajaba con personas con discapacidad. Digo curioso porque hoy es exactamente 3 de diciembre, se celebra el Día de la Discapacidad, Exacto. de personas con discapacidad, entonces es que me trae buenos recuerdos, pero es que así empezó. Yo empecé a trabajar en un proyecto en el que queríamos vincular a las personas con discapacidad, en este caso personas con síndrome de Down, a una vida laboral. Se les estaba generando un proyecto productivo, se les estaba enseñando a elaborar ciertos alimentos y se les quiso hacer como un día para ellos, en el que ellos se sintieran especiales, en el que ellos entendieran su valor. Y cuando terminó ese día, ver la sonrisa de esos niños, de esos jóvenes y la de los padres, porque por primera vez muchos de ellos habían tenido la oportunidad de ser escuchados, de ser atendidos. Y cuando ellos vienen y te dan las gracias y tú te das cuenta del impacto que hay, para mí eso fue fundamental. Ese día yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Que la gente allá afuera sepa que puede salir adelante y que nadie les va a cortar sus sueños, sea quien sea. ¿Qué es un modelo social? ¿Qué se entiende y qué diferencia hay, como por ejemplo, con una fundación que muchas veces por ahí se puede prestar para esa confusión, ¿no? Un modelo social es una fundación. ¿Poder explicar cuál es esa pequeña o gran diferencia a nivel técnico o de la manera que lo quieras explicar? Claro. Bueno, hay diferentes modelos sociales y económicos. Tenemos, podríamos decir, diferentes sectores. El primer sector, pues, sería ese sector público, como lo es gobierno, que pues busca trabajar, en teoría, para todas las personas dentro de una comunidad. Tenemos también el sector privado, que son las empresas,
de diferente índole, y tenemos otro sector que es un sector que involucra a la sociedad civil, como bien mencionas, a las organizaciones no gubernamentales, aquellas que tienen pues por objetivo sumar o desarrollar capacidades dentro de la sociedad, pero lo hacen sin ánimo de lucro. Digamos que ese es un tercer sector. Entonces hay que entender que tenemos como estos tres sectores trabajando juntos, pero existe un cuarto sector, se viene hablando de un cuarto sector desde hace ya algunas décadas, que es exactamente donde entra el emprendedurismo social, considerado como este cuarto sector porque une elementos de los otros tres, se podría decir que está en el medio, y entonces vienen estos individuos, estos seres humanos y estas organizaciones que dicen, yo puedo tener una empresa, yo puedo formar parte de ese sector privado, pero no por eso voy a descuidar a mi comunidad. Entonces yo tengo Claro. este proyecto de negocio, tengo esta empresa, pero lo pongo al servicio de la gente. Entonces me pongo a trabajar en ese desarrollo de mi comunidad, siendo un emprendedor responsable, que además de tener una empresa que genera recursos económicos, también está sumando para ese desarrollo de mi gente, de mi comunidad, de mi sociedad. Eso se podría decir que es el emprendedor social. Esa persona que reconoce que como seres humanos pues debemos trabajar unidos, que no está mal el generar recursos, que es necesario, pero que a la vez no deja de lado que el gran valor dentro de su empresa, de sus productos o servicios, pues está el brindarle a los demás. Se podría decir a grandes rasgos que eso es. Y hablando un poco de impacto digamos, al segmento que nosotros apuntamos, en este caso con KeepPoint, los comercios de barrio, como le decimos acá en Argentina, no sé cómo se llaman allá en México. Creo que en Colombia son tenderos, por ejemplo, pero no sé en México cómo le llaman a los pequeños comercios o comercios cercanía. En esta pandemia, ¿cómo ha afectado, digamos, hoy por hoy, cómo está el sector allá en México? Por lo menos acá en Argentina tenemos una estadística que lamentablemente el 90%, y esto fuera de la pandemia, imagínate en pandemia, el 90% de los comercios de barrio cierran antes de los 5 años, ¿no? Por múltiples factores. Pero ¿cómo ha afectado la pandemia la economía, si quieres, regional, local, de cercanía? ¿Cómo lo ves vos? Y nada, y en definitiva, ¿qué se está haciendo desde México para ayudarlo con estos modelos sociales? Bueno, este ha sido un año muy particular. Sin duda, acá también les decimos, pues, negocios locales, negocios de barrio, microempresas, microempresarios. Y yo creo que ha sido un año en el que absolutamente todos fueron de una forma o de otra golpeados, desde el microempresario que tiene quizás uno, dos, tres empleados, hasta las grandes compañías de miles y miles de empleados. Todos fueron afectados porque se nos vino una situación inesperada que de momento no sabíamos cómo manejar y eso implicó muchos cambios rápidos. Sin duda sí ha sido duro, ha sido una época compleja, pero como siempre, yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de ser resiliente, de aunque vea esas situaciones difíciles, tiene que buscar la forma de adaptarse y salir adelante. En esta época de pandemia, sin lugar a duda, hemos visto tristemente que muchos negocios cierran, principalmente pues microempresas, pequeñas empresas, y eso se da por muchos factores, pero sin lugar a duda, como nos vimos aislados y nos vimos en un confinamiento y por las políticas de los gobiernos, pues muchos fueron golpeados por el simple hecho de que tuvieron que cerrar, tuvieron que parar actividades y a partir de ahí tuvieron que enfrentar muchas otras situaciones que si de por sí ya las venían enfrentando, se vieron como agudizadas durante esta época. Resulta que las microempresas son fundamentales para la economía prácticamente de todos los países. Tenemos una economía nacional, sí, pero está sostenida de economías regionales, de economías locales. Entonces, que esa economía es una suma de lo que está ocurriendo en las diferentes localidades o regiones de nuestros países. Entonces, si nosotros vemos el golpe que se llevan
los microempresarios, eso va a terminar por impactar al país entero, que eso es lo que hemos estado viendo. Aquí en México también eso ha ocurrido, la economía se vio afectada a nivel nacional porque los pequeños, medianos e inclusive los microempresarios pues fueron afectados. Desde que tuvieron que cerrar, muchísimas personas perdieron sus empleos y se vino toda una cadena de sucesos a partir de ahí. Sí ha habido iniciativas, ha sido una época en que el gobierno tuvo que ampliar los apoyos, tuvo que generar políticas públicas que estuvieran a favor de, pues, de apoyar a todos los que se estaban viendo afectados. Algunas se dieron rápidamente, otras quizás no, pero digamos que ha sido realmente el ver trabajando estos tres sectores lo que ha sacado adelante la situación. O sea, no fue una época para aislarnos y decir gobierno se tiene que encargar o el sector privado se tiene que encargar. Esta era una situación de todos en que todos tuvimos que colaborar, desde las grandes compañías, las ONGs, gobierno, todos juntos. Esa fue la forma en la que verdaderamente estamos viendo cambios. Y te quería hacer una consulta como justamente volviendo a los modelos de negocio, ¿no? Y entendiendo que uno por ahí está en esto y está estudiándolo y siempre aprende y demás, hay gente que no tiene idea y me parece que es bueno comentarlo. ¿Qué son las ODS y un poco cómo uno puede utilizarlas como una métrica, como un indicador para poder, digamos, a ayudar y solucionar problemas? En este caso, puntualmente, a nosotros, a los pequeños comercios, a los pequeños comercios de barrio, bueno, que la tienen muy difícil por sus costos, primero por cubrir sus costos, ¿no? Por tratar de vender, imagínate, en una pandemia. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué son las ODS y cómo nos pueden servir a nosotros como una guía, como un faro para, para empezar a tratar de resolver esos problemas de todas las que tenemos disponibles y en los diferentes sectores, ¿no? de la sociedad? Estaría bueno si podés hacer una explicación con respecto a eso. Hay quizás muchas formas de visualizar esas métricas, esos análisis, esas evaluaciones a nivel social, a nivel gobierno, a nivel de políticas públicas, pero yo creo que también hay que mantenerse simples, ¿no? O sea, nosotros debemos medir nuestros éxitos, nuestro desarrollo desde cosas lo más posible tangibles, pero también sencillas. No hay que complicarse tanto. Quizás para cuestiones de documentales, de informes, sí está bien. Hay que buscar esas medidas exactas. Pero en términos sencillos, uno como mide, por ejemplo, el progreso en su hogar, el desarrollo en su hogar, pues uno va viendo los resultados. Uno va viendo, ayer tenía un ingreso de tanto, hoy es del doble, y por ese doble he podido comprar cosas que hace un año no tenía. No deben ser cosas sencillas, deben ser cosas manejables, sobre todo porque estamos hablando para emprendedores de pequeñas y medianas empresas o inclusive microempresas, emprendedores locales que quizás lo que van a medir es lo que ocurre dentro de sus hogares o dentro de sus comunidades. ¿Cómo te das cuenta que lo que estás haciendo tiene un impacto? Por ejemplo, los negocios, sobre todo los negocios locales, son no solamente la principal fuente de empleo que existe a nivel país, y eso está comprobado, eso es estadístico, sino que también representan un punto de encuentro. Si nosotros nos ponemos a pensar en comunidades, esos negocios locales son los que nos unen, es a donde nosotros vamos. Es que vamos a ir a comer al restaurante de Don Juan. Ay, es Claro, que ese es vecino restaurante tuyo, tan conocido, ¿no? Es claro. tu vecino, es tu amigo, el que has visto por los años desde tu infancia. Entonces, estos negocios locales suman también al desarrollo social, porque son puntos de encuentro de la comunidad, donde la comunidad se nutre, donde la comunidad participa, se encuentra, aprenden unos de otros. Eso también es medir el éxito, ¿no? No nada más es ver números. Uno puede ver números, uno puede hacer análisis financieros, administrativos, sí, eso está muy bien, hay que hacerlo para saber cómo vamos en esas áreas, pero siempre nuestro mayor impacto va a ser en la realidad. Estamos viendo comunidades unidas, estamos viendo esas comunidades felices. Eso nos lo vamos a ver con el simple hecho de salir a la calle.
yo sé que soy un negocio que está saliendo adelante, no solamente porque yo veo mis números y no están en rojo, sino por la cantidad de personas que vienen a comer aquí, a pasar un buen rato, que yo veo que sonríen, que yo veo que este proyecto que yo pensaba pequeño ha llegado a trascender, que cada vez vienen más personas y esas personas se unen. Esos son impactos que no podemos medir en números, pero que existen y que son muy valiosos. ¿Cuáles crees que son las fortalezas y las debilidades de estas pequeñas economías? Y bueno, y cómo pueden, digamos, utilizando estas fortalezas, ¿no? Para tratar de paliar o de alguna manera eclipsar un poco más esas debilidades. Vos que ves en Latinoamérica, ¿no? Porque el otro día hablábamos, tanto en México como en Argentina, las situaciones, si bien estamos re lejos, tenemos 3 horas de diferencia, son muy similares. Pero vos, ¿cuáles ves que son esas fortalezas y esas debilidades? Bueno, como te comentaba, yo creo que en términos generales, las empresas pequeñas o microempresas tienen tanto valor, pero a veces no se lo damos o no lo vemos, porque en ellas se sostiene la mayor economía del país, ¿no? Son los mayores empleadores, y eso ocurre en México, en Sudamérica, en Centroamérica y en muchos otros lugares. Son los que ofrecen ese empleo a la persona cercana, son generadores de impacto, son motores en nuestra economía. Y esa es una fortaleza muy grande, porque además ellos son los que suelen llegar a los mercados olvidados por las grandes empresas. Las grandes empresas pues generan sus segmentos de mercado, tienen muy en claro a quién van a llegar, pero los microempresarios quieren llegar a la gente de su comunidad, a la gente de su zona, de su barrio, y entonces ellos son los que no olvidan que hay que llegar a todos y que hay que impactar a todos y que ellos están ahí pues para sumar dentro de su comunidad. Además, pues como son los mayores generadores de empleo, pues también hay que considerar que ahí es donde empieza el desarrollo de una persona en su vida laboral y en su vida profesional. Generalmente, bueno, habrá excepciones, ¿no? Pero generalmente las personas empiezan a trabajar en proyectos así, pequeños, microempresas, quizás la empresa familiar, la del cercano, la del tío, etcétera, ¿no? Entonces ahí empiezan tus experiencias en esta área de tu vida profesional. No empiezan en las grandes empresas, empiezan en lo pequeño, ¿no? Esa es una gran suma a la sociedad. La microempresa tiene fuerza porque no es la microempresa solita. Quizás uno dice, es que el negocio de doña Juanita da 5 empleos. Sí, pero entonces súmalo con el de al lado y con el del otro y con el del vecino. Y ya no van a ser 5, van a ser miles o millones de empleos los que genera el comercio local o barrial, como bien me decías, ¿no? Son como ese eslabón productivo que no podemos dejar a un lado, porque además también ellos son distribuidores o proveedores de cadenas grandes. O sea, hay una relación comercial que quizás no siempre vemos, pero existe entre las pequeñas empresas y las grandes. Es que los microempresarios son los que muchas veces van a distribuir los productos de las grandes marcas o de los grandes empresarios. Así como también ya estamos viendo que cada vez pues estas empresas pequeñas van tomando fuerza y dicen, oye, yo también puedo sumar, yo también soy un emprendedor y yo también puedo ir y distribuir a las cadenas grandes, como es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Walmart, como te decía, ¿no? Entonces ya hay muchos emprendedores que dicen, yo puedo tirarle a lo grande y yo puedo distribuirle a esta cadena. Claro. Y ahí viene también dentro de los retos que tienen las microempresas, es que quizás muchas veces son vistas como informales y sí existe una informalidad. Muchas veces no están tan bien organizadas como una empresa mayor, no tienen ese organigrama tan definitivo, tan bien estructurado. A veces no tienen esa capacidad de producción como las grandes cadenas, pero lo que sí tienen es que muchas veces son los distribuidores de productos únicos. Por ejemplo, los artesanos. Los artesanos suelen ser empresas pequeñas, microempresas, algunas quizás medianas, pero son pocas las que sean grandes. Pero al final ellos distribuyen productos que en otro lugar no encontramos. Son productos únicos. Y algo que se ve mucho en los empresarios pequeños es su capacidad para copiar, para aprender y para adaptarse. Se adaptan mucho más fácil, pues porque no tienen procesos tan complejos como las grandes Menos compañías. burocracia, más rápidos.
Exactamente. Entonces, al evitarse esos pasos intermedios, pues ellos tienen la capacidad de adaptarse más rápidamente. Lo que sí se observa es que muchas veces las empresas pequeñas batallan mucho con su gestión. Y eso a veces, muchas veces, también tiene que ver con la falta quizás de capacitación, esa, esa falta de profesionalismo, y no porque los pequeños empresarios pues no estén comprometidos con lo que ellos hacen, sino porque quizás no han tenido esa oportunidad de capacitarse en ciertas áreas, ¿no? Eso también es como una debilidad que muchas veces se ve, el que a ellos les falta capacitarse en algún tema, o quizás sus equipos de trabajo están enfocados, digamos, en la parte administrativa, pero no saben del manejo de redes sociales o no saben de marketing, ¿no? Eso es algo que también se ve mucho en las pequeñas empresas y que a veces se ve como una debilidad. Y la informalidad, como te decía, el que a veces existe ese desorden, esa desorganización. Y eso es simplemente falta de planeación. Todas estas cosas son trabajables, son cosas que se pueden cambiar. Simplemente es que muchas veces al microempresario se le niegan estas oportunidades, inclusive desde gobierno. Esto ha venido cambiando. Yo, por ejemplo, lo veo aquí en México. Cada vez se le apuesta más al microempresario, al emprendedor nuevo, al que quizás está pensando en un proyecto no tan grande, pero es un proyecto al fin y al cabo. Entonces, cada vez se les va apostando más a ellos y se les apuesta desde la educación, desde el darles más conocimiento, desde el darles más herramientas, pero también desde el capital inicial, que también es algo importante. Muchas veces a las microempresas, a las pequeñas empresas se les niegan estos capitales y es algo en lo que se está trabajando. Para eso existen también bancos de desarrollo, bancos comunitarios, entre otros proyectos que se han presentado a nivel mundial, que exactamente tienen por objetivo el apoyar y aportar a estas economías locales, ¿no? Y no tanto a las mayores, que pues ya están mucho más estructuradas, tienen muy buenos apoyos, sino también mirar a aquellos que aunque parezcan la última cadena del eslabón, la verdad es que son extremadamente importantes para el desarrollo social.